Venía al diputado Eduardo Valdés, que ya está con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien. No tenía retorno, se estaba fijando a ver si el productor le hablaba por cucaracha, ¿no? No. Bueno, ahora vamos a hablar de... Estoy sacando los ruidos del celular. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, hablemos un poquito hacia atrás de esta cuestión que se plantea ahora con el Consejo de la Magistratura. ¿Qué pasó en la Eurolat? ¿Quiénes estuvieron? ¿Cómo estuvo ese encuentro? No, para mí ha sido un gran encuentro para Latinoamérica y para Argentina en especial. Por primera vez figura en una declaración de parlamentarios europeos el reconocimiento de la Argentina, de la soberanía de Malvinas, a partir de exigir el diálogo al Reino Unido para reconocer los derechos soberanos de Malvinas. No es poca cosa. Justo en los 40 años, quizás tenga que ver también que el Reino Unido no pertenece más a la Unión Europea, pero digamos que es un gran avance. Si ustedes me dicen, para la Argentina en particular ha sido un logro y esperemos que esto en estos 40 años, en este año número 40, se pueda concretar ese diálogo que Naciones Unidas lo resuelve en el año 65, cuando la Asamblea, el Comité de Descolonización primero y la Asamblea General después reconocen que las Islas Malvinas son un enclave colonial y dentro de ese enclave colonial la afectada es la Argentina y el colonizador es Inglaterra o el Reino Unido. Y en esa resolución, la 2065, le dicen al Reino Unido que tiene que sentarse a hablar con la Argentina sobre la soberanía de Malvinas. Estamos hablando de 1965, gobierno del doctor Ilia, Cancillería de Miguel Ángel Zavala Ortiz y embajada, ya me voy a olvidar, Lucio García del Solar. ¡Qué memoria! Gran Diplomático argentino, que era el embajador en las Naciones Unidas en ese momento. Todavía no lo hemos podido concretar. O sea, desde el 65 a la fecha, nunca el Reino Unido quiso reunirse con Argentina para discutir la soberanía de un enclave colonial reconocido por el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Por eso valoro mucho la declaración de diputados europeos respecto a este tema. Y a mí me parece, ahora entrando en que ha sido un gran encuentro, porque yo creo que es indispensable que el mundo dialogue, es indispensable. Y que parlamentarios de Europa con parlamentarios de América Latina se tomen 3 días para dialogar cómo salir del mundo, cómo salir en el mundo de la pandemia, tratando de que sea más justo que el mundo que quedó de la pandemia. Este era el título más o menos de... Y en ese sentido se abordó también el tema del conflicto bélico de Rusia con Ucrania. Y como digo, a mí me parece que es muy importante dialogar. Y dentro de ese diálogo está el escuchar. Si hubiéramos escuchado a Ucrania antes de la guerra, ¿la podíamos haber evitado? Yo creo que sí. Si lo hubiésemos podido escuchar a Putin antes de la guerra, yo creo que sí. Pero todos quisieron ver quién era más macho que el otro, en lugar de ponerse a escuchar lo que venían diciendo unos y otros. Particularmente, Putin decía, no me pongan misiles cerca de Rusia, violando unos acuerdos preexistentes. Claro, que no se hicieran ejercicios militares en esa zona. Claro, cuando se cae el muro de Berlín, que se hicieron acuerdos. Ucrania, a mi entender, fue el pato de la boda, porque todos jugaron a ver quién era el más macho y Ucrania fue la que se vio afectada. O sea, concretamente puso la sangre, puso las vidas. Y cuando dijo, me van a ayudar, todos miraron para otro lado. Hoy declaran, hacen grandes declaraciones pomposas, pero lo cierto es que la sangre la puso Ucrania. Entonces, yo digo,
fue importante porque ellos también pudieron saber, Europa, qué es lo que pensamos desde América Latina. Y no hubo consenso de un acuerdo de declaración conjunta porque había miradas distintas. Y está bien que suceda eso. No hay que tener una mirada eurocéntrica del conflicto. Creo que nosotros hasta le podíamos agregar una mirada que es parecida a la que yo estoy diciendo. No es distinta. Ayer escuché al Papa hablando de la necesidad de que se dialogue, de que se escuche y que dejemos entrar la paz en los hogares y en los países. Que saquemos el discurso bélico, que saquemos. O sea, que pensemos cómo encontramos la paz rápido, no ver cómo cada vez es más de conflicto, las palabras, las decisiones de los gobiernos. No me parece mal. El mundo no puede seguir permaneciendo como que nos acostumbramos a que está en guerra. Ahora, el Papa había trascendido que se iba a convertir en una especie de garante de la paz, que iba a viajar al territorio, que iba a tratar de reunirse con los dos... Está dispuesto a ir a Kiev, sí. ¿Pero qué tiene que pasar para que finalmente lo haga? Pues todos están dispuestos, pero después eso lamentablemente no termina sucediendo. Está bien, es el Papa, nada más ni nada menos, no puede arriesgarse a... Es que yo quiero decirle una cosa. Para el Vaticano, en este caso, hay un diálogo permanente entre la iglesia cristiana ucraniana y con la iglesia ortodoxa cristiana rusa. Y quizás esos son los principales avances que trata de la vinculación desde esa visión cristiana de la vida, es donde el Papa está dispuesto a encontrarse con los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa rusa y con el titular de la Iglesia Cristiana Ucraniana en Kiev, que es el lugar del conflicto. Y bueno, creo que se está trabajando para eso y ojalá se logre. Eso significa bajar un poco, bajar bastante el conflicto, porque el problema que está teniendo es que la Iglesia Ortodoxa rusa está acompañando a Putin como si esto fuera una guerra santa. Eso es lo que uno está leyendo y están haciendo. Quizás esa es la demora por la cual no se concreta la visita a Kiev.